¿Cómo les ha ido con Esdras y Nehemías? Vamos a abrir la palabra del Señor para que tengamos este tiempo de meditación. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos ahorita a mencionar algunas cositas de las emociones que se expresan aquí, pero también pensamos en tantas emociones que hemos experimentado esta semana. Bueno, leamos Nehemías capítulo 8 y oramos para entrar en esta meditación de la palabra del Señor, ¿sí? Leemos la palabra del Señor. Nehemías 8, esta es la versión Nueva Biblia de las Américas que usamos en la lectura pública de la palabra del Señor aquí. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo. No se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito.
El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley de Dios. Cada día, desde el primer día hasta el último día, celebraron la fiesta 7 días y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. Te damos gracias, Señor, por la vida que nosotros encontramos en ella. Vida para muertos, apartados, alejados. Gracias por tu palabra que es poderosa para cambiarnos, para recordarnos, para llamarnos a la fe. Te pedimos que así sea también hoy para nosotros, que tu palabra nos traiga el consuelo y el ánimo que nosotros necesitamos, pero que tu palabra también nos aumente la fe y la seguridad y la importancia de la vida en la comunidad, como es el énfasis en este texto, que aprendamos lo valioso de la vida en la comunidad. Te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes podrán ver este texto, hay muchos aspectos de asuntos de la comunidad. Algunas cositas antes sobre la serie y sobre Esdras y Nehemías. Estos 2 libros que van junticos, originalmente se escribieron así. El autor de Nehemías es Esdras y en Nehemías se habla mucho de Esdras. El propósito de estos 2 libros es exaltar a Dios sobre las naciones por haber Él traído providencial y soberanamente a su pueblo del exilio. Recuerden que estuvieron en el exilio y Esdras y Nehemías muestran cómo Dios trae a su pueblo de vuelta a su pacto. Los reúne alrededor del templo y Esdras y Nehemías, si lo podemos decir en una sola palabrita, se trata de reconstrucción. Una palabra que también va a ser muy fuerte en este tiempo, ¿cierto? Reconstrucción. Entonces, en estos 2 libros de Esdras y Nehemías se muestra que además de la reconstrucción física, de los muros, de la ciudad, del templo, es necesaria una reconstrucción de su comunión con el Señor, de su vida de fe. Esto es básicamente en estos 2 libros, Esdras y Nehemías, la importancia. Bueno, este capítulo que leímos, el capítulo 8, en las Biblias dice, Esdras lee la ley. Mire, una cosa que a mí me quedó clara en este texto es que aquí todo lo que ocurre es en comunidad. A veces el Señor le habla a uno en privado, le dice algunas cosas en la meditación personal. Y el Señor habla así, pero en este texto, en esta historia, todo lo que ocurre en la comunidad. De hecho, era una comunidad bastante grande. Si ustedes ven ahí el capítulo 7, hay números de personas y suman cerca de 50,000. No sé si todos estaban escuchando esta lectura del libro de la ley, pero la comunidad que está en este entorno son miles. Bueno, Dios actúa muchas veces en medio de la comunidad. Actúa en nuestra intimidad, en nuestro devocional personal, en nuestra comunión, en nuestra devoción. Pero este no es el caso en esta historia. Aquí Dios se hace vida en medio de la comunidad. Miren por favor algunos detalles de esta lectura que vimos. En el versículo 1, la comunidad pide el libro de la ley. ¿Listo? Síganme ahí por favor. Síganme ahí por favor. Y esto es la palabra de Dios en la comunidad. Es como se titula esta reflexión de hoy. En el versículo 1, la comunidad pide el libro de la ley. Miren si usted está con su Biblia ahí. Aquí
aquí el pueblo recupera el deseo por oír las palabras del libro de la ley. Tienen una actitud como un hambre, como un deseo por ella. Tal vez así como los salmos lo describen, el Salmo 19 que leímos o el Salmo 119 que es todo un acróstico en el alfabeto hebreo acerca de la palabra del Señor. Como, como un hambre por la palabra del Señor, como un deseo por ella. En el reinado de Josías ocurrió algo parecido. Cuando un sacerdote, Hilcías, encontró el libro de la ley en el templo. La lectura de la ley produjo arrepentimiento y reformas. Eso está en Segunda de Reyes 22, para quienes toman ahí noticas y luego van a verificar a ver si es cierto. Entonces, en este primer versículo, miren pues, la gente pide que traigan el libro de la ley. Yo me pregunté muchas cosas, de dónde surgió el deseo, cómo fue el hambre, cómo fue las ganas, cómo que de repente alguien dice, traigan el libro de la ley y ahí arranca todo. Bueno, del versículo 2 al 8 pues está la lectura y la explicación pública de la ley. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿qué importancia tendrán todos esos nombres ahí? Pues aparte de darle ideas a uno para los nombres de los hijos, ¿qué importancia tendrán? Mire, a la derecha había 6 hombres, a la izquierda había 7 hombres. Espero que tampoco sea una alusión política. Leyó y la gente se humilló, adoraron, ¿cómo dice? Rostro en tierra. Y bueno, si fueran poquitos los otros nombres anteriores, hay una descripción de otros 13 hombres y levitas que explicaban y ayudaban a entender. Yo creo que hay una razón para todos esos nombres. Y es que el texto quiere mostrar que esto es una expresión de comunidad, pero que los nombres importan, que el individuo importa, que así es como se arma esta comunidad que está siendo afectada y tocada por este libro de la ley. Bueno, esto era como que leían en público y luego algunos iban explicando, tal vez en grupos más pequeños. Este era un sermón expositivo, iban explicando lo que iban leyendo. También me pregunté qué parte de la ley estaban leyendo, porque hay unas partes del Pentateuco que a uno no le dan muchas ganas de llorar, porque son cosas muy enredadas, son rituales y son unas cosas allá. Y entonces, ¿qué porciones del libro de la ley de la Torá estaban leyendo que produjo esto? En los versículos 9 al 11 hay unos efectos. Y aquí son unos efectos pues muy profundos. Miren por favor, versículos 9 hasta el 11, la gente empieza a responder. Primero, en el versículo 3 había una atención especial. La gente estaba muy atenta. La gente estaba muy atenta. Luego, en el 6, adoración. Amén, amén. Y alzaban las manos, se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y lo que viene después es tristeza. Versículo 9. Y entre el 9 y el 11, 3 veces se insiste en que ellos estaban muy tristes. Yo, ¿cómo es que la palabra del Señor les trajo tristeza? Y es que yo creo que la palabra del Señor primero trae tristeza y a veces llanto. Entonces, están aquí ante la ley, la están escuchando públicamente. Ahora, el texto es muy fuerte porque dice que todos lloraban. ¿Usted se imagina una multitud de personas llorando? Y con esta actitud de arrepentimiento y de contrición de su espíritu. Cuando usted ve a alguien llorar, no le dan ganas de llorar a usted. Sobre todo cuando es en público, ¿cierto? No sé, como que eso tiene un efecto, como un efecto dominó. Em,
Lo otro es que a nosotros nos dicen que no hay que llorar en público, cosas de esas, ¿cierto? O que los hombres no lloran. Bueno, ¿hubo algún momento en tu vida donde al escuchar la palabra del Señor fuiste conmovido hasta el llanto? ¿Y cuándo fue? Yo creo que así como allá hay un momento en que la palabra del Señor, verse en el espejo de la palabra del Señor, descubrir su alma, su corazón delante de la palabra del Señor, va a traer tristeza, porque es como si te ves al espejo y te das cuenta que estás muy mal. Mire que Pablo en 2 Corintios 7 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es decir, hay una tristeza, hay una tristeza. También me hizo pensar aquello que decían los reformadores, que es que el Evangelio primero sabe amargo, después dulce. También me hizo pensar esto, yo cuántas predicaciones he escuchado. ¿Usted ha hecho cuenticas de cuántas predicaciones ha escuchado usted? Los que llevan muchos años, algunos que nacieron en las bancas de la iglesia. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas, cuántas palabras, cuántos sermones, cuántos textos hemos escuchado? ¿No será que a veces nosotros somos consumidores de la predicación, simplemente? Hermanos, yo quisiera que pensemos un momento en esto. Cuando la palabra del Señor expuesta públicamente toca tu alma, toca tu corazón, de manera que tú dices, algo tiene que cambiar por esta palabra. Esto tiene que tener unos efectos. La conmoción. Yo sé que nosotros pues empezamos a evaluar mejor al predicador, o el tiempo de la predicación, o las ilustraciones que usó, una evaluacioncita sobre la homilética, o lo divertido que fue, y a veces recordamos mucho las ilustraciones y las historias divertidas. ¿Cuándo fuiste conmovido por la palabra del Señor? ¿Y qué vino como resultado de ese impacto en tu alma? Esdras y Nehemías estaban ante esta realidad. Tuvieron que calmar al pueblo porque estaba conmocionado por oír la ley. ¿Cómo pues calma uno a la gente después de esto? Entonces les dijeron, vayan y hagan una fiesta. Ahí está, versículo 12. Otros efectos secundarios de este arrepentimiento y de esta conmoción fue fiesta. Versículo 12, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo les parece esto? Después del llanto, de la tristeza y del dolor, lo que viene es una fiesta. Es una fiesta al comprender la ley, lo que el Señor había hecho, lo que el Señor estaba por hacer además. Bueno, al final, la última porción larguita, desde el versículo 13 hasta el 18, es sobre la fiesta de los tabernáculos. No se puede pasar por alto esta porción grande de esta lectura. Mire lo que ocurre aquí, es que los líderes y Esdras encuentran en la ley sobre la fiesta de los tabernáculos y entonces convocan para restaurar esa fiesta. En el pueblo del Señor, en su peregrinaje por el desierto, había 3 fiestas muy importantes. Una era la fiesta de la Pascua. Otra era el Pentecostés y esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos está descrita más detalladamente en Levítico 23. Ustedes ténganlo ahí porque pueden ir después allá.
y en Levítico 23 desde el 34 en adelante. Esta era una fiesta que el Señor ordenó en la ley de Moisés y se trataba de recordar mediante unas tiendas, unas carpitas que hacían frágiles, hechas con el material que hubiera a la mano, con ramas, con cosas muy sencillas. Y esa fiesta y esas carpitas recordaban, eran el recordatorio de su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Era el recordatorio de su salida de Egipto y cómo Dios estuvo con ellos. Esas carpitas, esos tabernáculos recordaban la presencia de Dios en medio de ellos durante el camino, sus promesas, su cuidado durante 40 años en el desierto. Entonces todos celebraron esta fiesta durante 7 días y cada día Esdras leyó la ley. Y el último día hubo una asamblea solemne. Ahorita volvemos sobre esa asamblea solemne. Miren, esto es muy importante. Esto de los tabernáculos es muy importante en la cristología. La fiesta de los tabernáculos es muy importante en el Nuevo Testamento, es muy mencionada en distintos eventos. Pero noten esto. En el tiempo de Jesús se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Él mismo la celebró. La fiesta de los tabernáculos era el recuerdo de la presencia y el cuidado de Dios para el pueblo en la peregrinación. Pero en Juan 1, Juan usa en el griego la palabra equivalente para tabernáculos cuando dice que el verbo se hizo carne. Es decir, que Dios mismo vino para habitar en un tabernáculo, es decir, en una tiendita temporal. Y esto era Jesús. Es decir, en Jesús contenía la gloria y la majestad de Dios en ese cuerpo, en esa vida frágil y limitada en la humanidad de Jesús. Y este era el tabernáculo que contenía la gloria de Dios. Bueno, esto es lo que Juan nos dice en el primer capítulo en su evangelio. El verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en medio nuestro. Y vimos la gloria de él, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan está asociando la encarnación de Jesús con hacer un tabernáculo. Esta gloria radiante del Señor está ahí. Bueno, eso hasta ahí como es unas observaciones sobre ese capítulo. ¿Cómo les pareció ese recorridito? Ahí está pues. Ustedes ahí lo tienen. Lo pueden repasar cuando quieran. La comunidad pide el libro de la ley, la lectura y explicación, los efectos, primero tristeza y llanto y dolor, otros efectos, viene una fiesta y después la fiesta de los tabernáculos. Eso es como un panorama de este capítulo. Pero esta historia de Esdras leyendo el libro de la ley tiene muchas implicaciones y cosas que nosotros podemos aplicar para nuestra propia vida y que nos van a ayudar en nuestro caminar. Miren pues estas tres. Yo creo que este texto está escrito aquí para aumentar nuestro interés en la palabra del Señor. Nuestro interés en la palabra del Señor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se distrae tan fácilmente en este tiempo, especialmente con el celular y las redes sociales. Vean que yo antes lo primero que hacía era abrir la palabra del Señor y ya es el celular y no para leer la palabra del Señor. Y yo tengo que decirme a mí mismo cuál es mi interés por la palabra del Señor, cuál es el lugar de la palabra del Señor en mi propia vida. Mire que a propósito de Romanos y la escuela bíblica en casa, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. La fe es por el oír, por oír la palabra de Dios. Este pueblo inició, esta congregación inició. Todo este llanto y este arrepentimiento, este dolor y el arrepentimiento y la confesión que están en el capítulo 9, enseguida del que leímos,
arrancó con someterse a la ley del Señor, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero imagínense si el Pentateuco produjo eso en estas personas, ¿qué debería producir en nosotros la revelación completa? No solamente el Pentateuco, sino toda la santa palabra del Señor para nosotros. Y nosotros que a veces tenemos la palabra del Señor tan guardadita por allá, tan en poco en nuestra vida. Así es que, hermanos, la primera cosa que yo creo que esto está aquí para animarnos, a aumentar nuestro interés, nuestro deseo, nuestro anhelo por oír la palabra del Señor. Porque la fe viene así, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Mire, debería ser natural, un deseo constante. Uno es pueblo de Dios por su interés en el libro de Dios, en conocer a Dios. Da la idea de que estaba olvidada. No estaban celebrando esta fiesta por muchos años, pero parece que estaba llena de telarañas la ley del Señor. Mire cómo en Primera de Pedro 2 nos recuerda también Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, un anhelo profundo por la palabra del Señor, un anhelo profundo para que nuestra fe sea fortalecida, avivada, animada por la palabra del Señor. Enseguida del terremoto, pusimos en el chat unos versículos del Salmo 46. Algunos de ustedes lo escucharon. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y enseguida dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. Y uno dice: ¿sería que el salmista estaba hablando de terremotos? Hermanos, yo no sé, pero a mí me pasó con el terremoto que yo me puse a pensar después en mi fe. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que yo creo y confío en el Dios del que hablo, el Dios del que predico y del que converso? ¿Qué tan real y qué tan vivo es en una circunstancia así? En el peor momento de tu vida, en el momento más asustador. Yo no sé si ustedes vieron videitos donde la gente empezaba a orar y después terminaba diciendo groserías. ¿Sí vieron videitos? Entonces la persona empezaba diciendo: Señor Dios, guárdanos. Y luego empezaba una lista de groserías. Y yo dije: ¿pero qué es esto? Sea una de las dos. Hermanos, yo creo que en circunstancias así nuestra fe sí es probada. Y yo no digo que por alguna cosa extraña no nos pasó a nosotros peores cosas. El Señor es soberano y Él sabrá, no se trata de eso. Es una reflexión sobre cómo estos eventos nos hacen reflexionar verdaderamente sobre nuestra fe. Es decir, el Dios al que tú le cantas aquí hoy, ¿cómo lo vas a ver en un momento así? ¿De verdad que has puesto tu confianza en Él? ¿De verdad que puedes decir: no temeré aunque la tierra sufra cambios, aunque se remueva todo, no temeré? Y hay todavía un salmo que es aún más contundente, el Salmo 95. Ustedes lo pueden tener ahí. Dice el salmista en el versículo 4 del Salmo 95: en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Hermanos, que nosotros seamos avivados con una fe así, que dice: no se trata simplemente de un Dios con el que yo me encuentro el domingo en la mañana un ratico y le canto. Este es mi Dios, este es el Señor. Él gobierna sobre todo, Él sostiene la tierra en sus manos. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y nosotros podemos estar seguros en Él, a pesar del impacto y a pesar de todas las cosas
físicas que ocurren y las cosas emocionales que ocurren en una tragedia. Hermanos, nosotros necesitamos cada día crecer en nuestra comunión con un Dios así, suficiente, salvador, poderoso, sustentador, grande, que nos abraza en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo creo que aquí también hay que decir una anotación sobre el interés en la predicación, porque esto es público, aquí todo es público. Deberíamos atender con mayor interés la predicación, disponernos a ponerla en práctica, a obedecer lo que escuchamos cada domingo en la predicación, en la semana en la predicación. Así es que primera cosa que me parece muy interesante en este Esdras, Nehemías capítulo 8 es, hermanos, necesitamos aumentar nuestro ánimo y nuestro interés en la palabra del Señor. La segunda cosa que me parece muy llamativa y muy interesante aquí, y quisiera ponerlo como una aplicación, es que aquí hay expresiones públicas de arrepentimiento. Nosotros creemos que con quedarnos nosotros ahí con lo que ha pasado adentro, ya con eso es. Aquí hay unas expresiones públicas del arrepentimiento, como unos efectos especiales. Hay muchas emociones y hay tristeza y hay llanto. Miren que en la Biblia, cuando había expresiones de arrepentimiento, ¿cómo se le decía eso en la Biblia? ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, que rasgó sus vestidos. Esto era como, de hecho, así está cuando Josías leyó el libro de la ley, rasgó sus vestidos y llevó a cabo los cambios en el pueblo. ¿Uno qué hace con la palabra que recibe cada día? Y uno, si la verdad, cuando hace cuentas de tanta exposición a las predicaciones, tiene que avergonzarse un poco de tan pocos efectos profundos en los cambios que seguimos tanto amando estas cosas de este mundo, tan apegados a ti, tan centrados en nosotros mismos, cuando la palabra del Señor tiene que tener efectos. Hermanos, las cosas físicas, materiales, también contando con nuestro cuerpo en ese listado, se pueden ir así muy rápido. Pero vivir confiando, dependiendo, creciendo, amando, escuchando a nuestro Salvador, con la tristeza para el arrepentimiento. Hermanos, es que el peso del pecado puede llegar a ser abrumador. El peso del pecado puede llegar a ser abrumador, puede traer de verdad una tristeza profunda, un arrepentimiento profundo. Y nosotros deberíamos expresarlo. Aquí las expresiones del arrepentimiento eran tristeza, llanto, y en el capítulo 9 está toda la confesión de sus pecados. Públicamente confesaban sus pecados y decían: nosotros hemos fallado, el Señor nos ha traído, el Señor nos guardó, pero nosotros hemos hecho esto. Nuestros padres obraron con soberbia, pero tú eres bueno y tú eres fiel. La confesión de nuestros pecados. No pensemos que esto es algo privado. También cuando tú sabes que has pecado contra un hermano, esa confesión también es una confesión pública con él. ¿No les parece que nosotros a veces somos bastante generosos en la ofensa y muy mezquinos en el arrepentimiento?
Hermanos, expresa tu arrepentimiento delante del Señor, exprésalo con tus hermanos, confiesa públicamente a tus hermanos, a tu grupito pequeño, dónde es que has ofendido al Señor, llora, entristécete por eso y que haya un propósito de cambio en la obra del Señor, porque Él está haciéndolo así. Bueno, tercera y última cosa sobre estas expresiones de aplicación aquí en este capítulo es sobre la salvación asociada a estas fiestas. Y es puesto así sencillito, es alégrate en el Señor. Yo no sé si uno podría ser un cristiano amargado. ¿Ustedes creen que uno puede ser un cristiano amargado o no? Había una canción de esas guapachosas que decía el cristiano no puede estar enojado. Algunos se saben esa cancioncita. ¿Por qué la salvación está asociada a una fiesta? De hecho, en este texto hay dos fiestas, una fiesta más personal, más familiar, repartan comida entre ustedes, celebren, dense dulces, vayan a comer y alegrarse en la comida y la bebida, porque ya han entendido la ley y la palabra del Señor. Como que trae un verdadero gozo. De hecho, el versículo 10, cuando los ven así, Esdras y Nehemías les dice, la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Hermanos, la salvación del Señor debería llenarnos de gozo. Y gozo hasta la fiesta. Y gozo que se expresa en una fiesta. Miren que en el Nuevo Testamento, el que encontró el tesoro, el que encontró la perla de gran valor, el que encontró el hijo perdido, todos lo que van es hacer una fiesta. Y es que, ¿cómo no hacer una fiesta si uno ve la palabra de Dios actuando en uno? Si es que está produciendo lo que no se produce de otras maneras, el arrepentimiento, una fiesta. Una fiesta con gente, fiesta de reconciliación, como una fiesta de bodas o una fiesta de iniciación, como la fiesta que haría un ciego que de repente ve, como el que descubre la perla de gran valor, que va y vende todo lo que tiene porque ahora encontró lo más valioso. Sumado todo, es menos que esta perla. Este es el anuncio del gozo que trae el Evangelio de la salvación y que nosotros deberíamos compartir, expandir, vivir. Hermanos, nosotros somos llamados a vivir en el gozo de la salvación y a alegrarnos. Bueno, esto es por la lectura pública de la palabra del Señor. Miren, yo quisiera hacer una aplicacioncita con nuestras escuelas bíblicas en casa esta semana. Esta semana el compromiso es que vamos a leer el libro de Romanos en la escuela bíblica en casa. Si usted por alguna razón, espero que no sea su caso, pero si por alguna razón no puede participar en un grupito, le voy a animar para que esta semana lea el libro de Romanos con su familia. Porque es que aquí hay una ganancia en la lectura pública. Entonces esta aplicación tiene que ver con la lectura pública. Así sea que el público sea solamente tu esposa. No sé si la mascota cuenta, no. Una persona, dos personas, lee el libro de Romanos en público y deja que el Señor use su palabra para producir los efectos en el corazón. Esto es lo que vamos a hacer en la escuela bíblica que arranca esta semana, leer el libro de Romanos y luego vamos a ir entrando para estudiarlo un poco más con la ayuda de los recursos, pero esta es la palabra del Señor, la palabra poderosa de nuestro Señor, el Evangelio, la salvación, las doctrinas que hay en Romanos, la justificación por la fe, que fue lo que iluminó tremendamente la reforma. Hermanos, la palabra del Señor actuando. Que decían los reformadores que la palabra del Señor, que la Biblia es como un león enjaulado. Solo tienes que abrirle la puerta y ya él se defiende.
Así es la palabra del Señor, solo hay que abrirla, leerla y el Señor produce los efectos así como cuando leyeron el libro de la ley. Mire, algo más para terminar, em, sobre la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿por qué una fiesta? ¿Por qué una fiesta? La fiesta de los tabernáculos era extremadamente importante y había una asamblea solemne el día final de esta celebración que duraba 8 días. Recuerden pues lo que dije al comienzo, que la celebración de los tabernáculos recordaba la presencia del Señor, la presencia del Señor durante el recorrido, durante el trasegar en el desierto. ¿Cómo les parece que al final Juan dice esto? Lo que ocurrió en el último día de la gran fiesta de los tabernáculos. Juan 7:37 al 39. Jesús, puesto en pie, exclamó, ese último día, el último día de la fiesta de los tabernáculos, allá en la celebración con Jesús. Y en ese último día, en el día solemne, la fiesta solemne era porque había unos rituales alrededor del agua y la provisión del Señor durante todo el año. Era para contar eso la fiesta. La fiesta era para recordar y contar eso. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Hermanos, que el Señor habitó entre nosotros, ya no por medio de estas carpitas, sino que habitó entre nosotros por medio de Jesús. Y que su presencia es viva y es real en medio de nosotros para nuestro caminar en la vida. Dios habitó en una tienda de campaña para que nosotros tengamos una habitación celestial permanente, una salvación segura que nosotros celebramos en la comunidad. Nosotros no celebramos la fiesta de los tabernáculos, pero ¿no les parece que algunos elementos de esa fiesta es lo que nosotros celebramos cada domingo? Por eso vale la pena que elevemos nuestro sentido del encuentro de adoración el domingo. Mire, recordamos quién nos salvó. Miren, recordamos cómo nos ha amado el Señor. Miren, recordamos que nosotros también somos peregrinos, que hemos sido sacados de un lugar y estamos transitando para otro lugar confiable y seguro. Miren que nosotros nos reunimos también para ayudar a los otros hermanos, para compartir con ellos, para tomar café. Hermanos, mucho de lo que ocurría en este recuento y en este recuerdo de las celebraciones es lo que hacemos cuando nos encontramos para adorar juntos al Señor en el encuentro dominical. Por eso nosotros preferimos decirle celebración a este encuentro. No nos gusta tanto la palabra servicio, porque suena como que ahí tuviste tu servicio. Ni siquiera la palabra culto, aunque es un poco más amigable, pero tengan en cuenta que nosotros cuando nos reunimos aquí, cuando nos reunimos en este encuentro, nosotros estamos celebrando al Dios que nos amó, que nos salvó, que nos cuida, que nos guía, que nos enseña, que nos garantiza un lugar seguro con Él en la eternidad. Y de paso estamos con nuestros hermanos para ayudarles y servirles. Así es, hermanos, que yo les quiero repetir esas 3 palabritas para que ustedes no las pierdan. Aumenta tu interés por la palabra del Señor. Expresa públicamente tu arrepentimiento donde haya que hacerlo, pero especialmente alégrate en la salvación que Él te ha dado.
Alégrate, gózate en eso, en la seguridad que tienes en Él y en que Dios vino a habitar permanentemente en medio de nosotros, por medio de Cristo y luego por medio de su Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que habita entre nosotros y nosotros podemos adorar y caminar y servir y conocerlo y amarlo a Él con todo nuestro ser.